Viene. Dale ahí. Muchísimas gracias porque al iniciar esta jornada podemos estar juntos. Es un lunes que este 8 de octubre da mucho de qué hablar y las tensiones temidas de la naturaleza serán uno de nuestros temas, pero lo primero es el cariño de saludarles y de decirles que aquí también tenemos a los caballeros. Hola Pablo, buenos días. Muy buenos días. Caramba, aquí estamos en lunes con altas y bajas. Tenemos la preocupación de Haití y de eso vamos a hablar. Hay que hablar de Brasil, sus elecciones y lo que supone ese resultado. Pero comencemos con un mensaje muy positivo y es destacar y celebrar que se le haya otorgado el Premio Nobel de la Paz a dos seres humanos excepcionales, no porque sean buenos médicos o que sean científicos, sino por el alma grande de Denis Mukwege, el médico congolés que es el gran nombre de la defensa de las mujeres que son violadas en todas estas en estos enfrentamientos tribales, porque no sé si ustedes saben que hay una parte del mundo donde todavía en 2018, por ejemplo, el Estado Islámico entra a una zona de Kurdistán y mata a todo el mundo y toma menos a las mujeres, que se las lleva para dedicar a la prostitución. Hubo una joven que se llama Nadia Murad que logró escapar y contó al mundo lo que allí estaba ocurriendo y en eso sigue. A esas dos personas les fue entregado el Premio Nobel. Eso es maravilloso porque precisamente entre tantos problemas como tiene la humanidad, creo que resaltar el valor, el coraje y la capacidad de amar a los demás que tienen estos seres humanos es fundamental, porque amén de lo económico y otras cosas, yo creo que por ahí es que vamos mal. Así que es la mejor manera, quizás la mejor noticia que encontré en este día lunes, que como siempre hay muchas noticias. Nelson Rodríguez. Bien, también es un lunes, buenos días, de hidrocarburos. Hay paro del transporte de la gente de Juan Uvieres. Ya se sienten las dificultades a estas primeras horas de la mañana. CDN, primero en noticias, ya está en las calles. En breve haremos contacto para ver cómo está el movimiento. Ya vemos guardia también en algunas esquinas. Un paro que dice Uvieres es parcial, de calentamiento, relámpago, que va a ser colocar en determinadas horas del día a los vehículos de Fenatrano a la orilla, aparcados a la derecha, mientras él entrega un documento en el Intran. Es un truco, ya me dijeron por dónde viene el truco. Ustedes están viendo que los choferes están haciendo y que paro de calentamiento, pero resulta que ya la huelga prolongada hasta de 24 horas resultan incosteables, se gastan millones de pesos y lo que hacen los transportistas, en este caso Fenatrano, es una paralización parcial para hacerse sentir acompañada de algunos disturbios, porque ¿qué sucede? Me dice alguien de las proximidades de ese mundo de los transportistas que cada chofer, principalmente los que se mueven con GLP, con gas licuado, tiene que aportar 1.200 pesos al sindicato, al dueño de la ruta, de la franja. Y no es verdad que si dura un día de huelga va a poder acumular esos 1.200 pesos y se le crean serias dificultades. Además, cada chofer tiene que dar 200 pesos al tigre, al lumpen, al tigre este que tiene bate, que tiene hierro para garantizar que nadie contamine la ruta. Es decir, que comenzando el día ya en su mente el chofer tiene 1.400 pesos y por eso estas huelgas son, dije que parciales, pero causan trastornos y más la de Fenatrano, que tiene una alianza con grupos barriales y populares que le calientan la pista en los barrios populares y en las intersecciones de mayor tránsito. Así que hay lunes de paro, tenemos una cobertura especial para Haití y yo creo, compañeros y compañeras, que debemos comenzar por ahí, por la triste historia repetida de nuestros hermanos haitianos. Efectivamente, lo que ha ocurrido en Haití en las últimas horas ha dado que la gente esté atemorizada y es con razones porque lo reciente había sido patético. Las muertes, aunque no alcanzan un rigor
una cantidad como las primeras, no obstante, recuerdan lo peor y generan nuevos escenarios de pánico porque, de hecho, ya en una alerta importante, así lo ha declarado el mismo primer ministro. Y el primer ministro de Haití, ese gobierno recién conformado, se enfrenta a su primera crisis de estas que no se pueden prever, porque hay otras con las que tienen que estar siempre y para lo cual se mentalizan. Pero un fenómeno de la naturaleza no es algo para lo que necesariamente se está preparado, menos cuando todavía no has conseguido que se repongan los daños de la primera. República Dominicana está muy preocupada por lo que pasa a Haití y es por muchas razones que son de valor, incluyendo que nosotros somos los principales vecinos, que los temblores también se sienten aquí, que es un gobierno solidario. República Dominicana siempre ha sido un gobierno solidario con Haití y de ahí se deriva que uno no puede tener la guardia abajo cuando una catástrofe los visita. Tenemos ya un equipo, como decía Nelson, pero ¿qué vuelve a salir a flote? Las debilidades de las estructuras en Haití. Y qué bueno que esto no fue en una zona tan poblada como en el terremoto del 2010, porque habríamos estado ante una catástrofe por poquito igualmente importante. Así que lo primero es saludar que esto no fue de esa dimensión y estar atentos a lo que en las próximas horas debe ocurrir respecto al seguimiento a esos daños y también a las decisiones de su gobierno. Hablando de las decisiones de su gobierno, voy a buscar en breve lo que ha dicho el primer ministro, porque me refería a que es su primera gran crisis respecto a lo que la catástrofe humana de la naturaleza puede generar. Así que mientras ustedes abordan el tema, les quiero presentar también en minutos lo que ha dicho el primer ministro. Mira, la solidaridad del pueblo dominicano con el haitiano nunca ha tenido límites. Creo que en esta oportunidad no va a ser distinto. Ayer dijo el director de comunicación del gobierno, Rodríguez Marchena, que hay que esperar que Haití haga la evaluación y diga qué tipo de ayuda precisa, tanto del pueblo dominicano como de otras partes del mundo, porque es así, debe ser equitativo. Pero seguro que nosotros estaremos en Haití desde hoy como país ayudando en todo lo que se pueda, como lo hicimos hace exactamente 2 años, en octubre del 2016, con el huracán Matthew. Ustedes recuerdan, el presidente Medina se trasladó a Haití y llegó la ayuda dominicana por borbotones. Allí estuvo obra pública, estuvieron los comedores económicos, se instalaron hospitales móviles y ni qué decir de enero del 2010, cuando aquel devastador terremoto, que lo primero que tuvimos en Haití fueron los dominicanos encabezados por el presidente Fernández, que a horas del sismo se trasladó a Haití como lo hizo Danilo en octubre. Es decir que seguro que la República Dominicana estará presente, pero también deben estar presentes los demás pueblos del mundo. Recuerdo que hace apenas días, en el 73 periodos de sesiones de la ONU, Danilo, al hablar de los desastres naturales, del cambio climático, abogó porque se cree un fondo común mundial para asistir a las naciones que más lo necesitan. Esta es una oportunidad también para que la comunidad internacional acuda en ayuda de Haití. Una situación de menor magnitud que los terremotos anteriores, pero que no deja de tener grandísima significación, incluso por la ubicación del epicentro de este terremoto en el noroeste. Me dicen que es un lugar de muy difícil acceso, pero de seguro se dejará sentir la ayuda dominicana. Y llamo la atención con este terremoto para que los dominicanos prestemos atención. Ya lo hicimos cuando los movimientos telúricos en la línea noroeste de hace varias semanas, para que sigamos las orientaciones, para que podamos prever. El terremoto no avisa ni da tiempo como un huracán. A veces la gente se burla, hace mofa cuando se hacen simulacros operativos de las autoridades para saber cómo actuar ante un sismo. Leí que una organización no gubernamental religiosa de Haití dijo que la mayoría de las víctimas ahora, con este terremoto del sábado, ocurrieron por pánico. Entonces hay que saber cómo moverse, cómo conducirse, cómo reaccionar ante un fenómeno de esta naturaleza. Haití, reitero, vale la pena recordarlo,
le caen todas las cosas malas y los dominicanos siempre vamos con un mensaje bueno, con un mensaje positivo. Y hoy, vaya coincidencia, aniversario de la matanza del 37, los dominicanos haremos saber que somos hermanos del pueblo haitiano. Qué tremendo, qué tremendo. No conseguimos enrutar ahí para presentarles. Haití no tiene un sistema de comunicación muy efectivo porque, de hecho, la población de Haití no depende de las redes sociales para recibir a sus autoridades respecto a las disposiciones, a las informaciones, el ritmo. La comunicación del gobierno con su país no tiene que ver en las redes sociales, con las redes sociales de manera importante. Por eso, lo que va diciendo el gobierno a través de las redes más se comunica con el mundo que con su propio pueblo. Y eso es un vacío porque también nos hemos convertido en un pequeño globo. Por eso el interés de quererles presentar estas informaciones oficiales, que todavía no hay mucho que decir. Lo que pasa es que, mira, el problema es cuando un país es un país de damnificados, con y sin temblor. Este temblor lo que viene es a desnudar lo que sabemos, hace más visible una realidad terrible porque iban, no sé si aumentó, iban 12 fallecidos. No han hablado de nuevos muertos. Y el tema es ese, es decir, ni la televisión de Haití es fluida hacia afuera, ni tampoco los periódicos que pegan de muchos vicios, porque a veces tienen que ser muy proteccionistas, y las redes menos. No, pero lo que quiero decir es que ese drama terrible se vive cualquier fin de semana en cualquier hospital de Haití. Esto que hace visible otra vez Haití, lo que debe llevar es hacer el llamado a la comunidad internacional. O sea, la pregunta siempre es la misma. ¿Qué va a hacer la comunidad internacional con un país en medio de la América? Nosotros decimos que somos la gran puerta de entrada. Santo Domingo, Dominicana, frontera imperial, y se nos olvida que compartimos la isla, que Haití también es frontera imperial. Entonces, ¿qué van a hacer los europeos, sobre todo Francia? ¿Qué va a hacer Estados Unidos, Canadá? Con esa realidad que, como le digo, un temblor de tierra, murieron 12 personas, una terrible tragedia. Sí, pero eso para la realidad trágica de Haití tampoco es una gran cosa. Porque les digo, cualquier fin de semana, cosas peores y mayor cantidad de niños mueren en hospitales. La pregunta es, aquí está otra vez Haití en su drama. ¿Qué va a hacer el mundo con un país, con un Estado fallido, con un país con unas estadísticas y una debilidad institucional, si es que se puede hablar de instituciones, de tal manera que la república, oigan, uno aquí se queja de la debilidad institucional, de la rabalización institucional, y por ahí hay un video de un loquito en la Lincoln dando vueltecitas en un auto. Imagínense la situación imagínense un país donde para ese país la República Dominicana es la referencia de fortaleza institucional. Pero yo me quedo en eso. Ahí está el drama otra vez, a ver qué van a hacer los países poderosos del mundo, que tienen una deuda además con Haití, y qué vamos a hacer nosotros con esa realidad terrible. Pablo, para que la gente entienda, Port de Paix, o bueno, en malo mi francés, como se pronuncia, donde esto ocurrió, en la colita, ya la puntita de Haití, un país en donde las carreteras tienen un acceso de por sí ya malo, así que llegar ahí será muy complicado para los equipos y tendrán que tomarse horas suficientes de camino. Señores, y hablando de paro, que es uno de los temas que asumimos comenzando el programa, en la Isabela Aguiar ya está Daya Sena para hacer un panorama de cómo amanece la calle cuando se supone que Fenatrano y su gente inicia un paro a las 9 de la mañana. Muchísimas gracias, buenos días. Ciertamente nos encontramos en la avenida 27 de febrero, esquina Isabel Aguiar, como ya lastimosamente se ha hecho de costumbre el paro de la Federación Nacional de Transporte, la Nueva Opción, cuyo presidente es Juan Uvieres, ha causado un total caos, dejando a cientos de personas varadas justo en esa intersección. Lo que tenemos entendido hasta el momento es que los autobuses de esta federación, tan solo algunos son los que ha estado trabajando, laborando hasta el momento, mientras que la gran decena de estos autobuses pertenecientes a Fenatrano no ha acudido a realizar las labores como de costumbre. Vamos a conversar con personas que desde tempranas horas se han quedado varadas para que nos digan. Buenos días, estamos en vivo para CDN. ¿Su nombre? Buenos días, Eduardo Hinoa. Cuéntanos un poquito, ¿qué tanto tiempo tiene usted aquí en el paro y cómo está el entorno? Bueno, te puedo decir que estoy aquí hace media hora más o menos, aproximadamente. ¿Y no cruzan vehículos? Sí, cruzan algunos vehículos, como tú lo ves, son privados
y algunas guaguas también que están trabajando, principalmente la 11. ¿Qué le parece a usted este llamado a paro de Fenatrano, de Juan Uvieres, por los aumentos en los precios de los combustibles? Bueno, yo creo que ellos tienen derecho a cualquier paro, pero lo que no tienen derecho es a paralizar el país cuando ellos les dé la gana. Porque para eso es que está el diálogo. Y yo creo que ellos están reuniendo el diálogo cuando están cobrando por encima de que el Estado dijo que hubiera una reunión con ellos. Ellos como quiera se adelantaron y están cobrando un pasaje que no es debido. Ese que yo no sé por cuál es la razón que ellos tienen esta huelga en este momento. Perfecto, muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir a ver si podemos conversar con más personas de estas decenas que se han quedado totalmente varadas. Debemos resaltar que hasta el momento están brindando servicio algunos autobuses, además de los de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, OMSA. Vamos a conversar con esta señora. Buenos días, ¿su nombre? Mi vida es Santa Marta Pérez Mato. ¿Cuánto tiempo tiene usted aquí? Bueno, yo tengo una hora aquí. ¿Y qué pasa? ¿No cruzan las guaguas? No. ¿Qué le parece a usted ese llamado a paro de Fenatrano? Bueno, mira, a veces es pérdida para uno, que imagínate, uno tiene que ir para su médico. ¿Y para el médico va? Sí, para oncológico, que tengo cita. Muchísimas gracias. Y ahí ustedes escuchaban varias de las reacciones de personas quienes se han quedado varadas, muchas citas de trabajo, citas hacia los hospitales y no han podido conseguir un vehículo apropiado hasta el momento para poder trasladarse hasta sus lugares de trabajo. Vamos a comenzar con otra de las mujeres. Buenos días, su nombre. Cuéntenos un poquito qué le parece este llamado a paro realizado por Fenatrano. Bueno, como te digo, me parece bien por un lado, pero por otro lado no me lo encuentro bien porque mira cómo estamos todos. Los motoristas pidiendo 500, 300 para llevarnos casi allí a la Núñez, 300 pesos, imagínate. No está fácil. ¿No apoya usted este llamado a paro? Dicen que por los precios de los combustibles. Dicen que por eso, pero que como quiera ya se quedan así. Entonces, ¿por qué lo voy a apoyar? Vamos a seguir dándole la vida a nosotros, los pasajeros, los que trabajamos. ¿Cuál es su nombre? Varita Suárez. Yo tengo un trabajo, yo estoy en un trabajo que tenía una actividad hoy en el colegio y no puedo llegar. Porque me está quitando 300 pesos para llevarme a la Plaza Castellana. Ya usted sabe. Muchísimas gracias. Ya como escuchaban ahí, el mayor trabajo los tiene. Además de esto, debemos resaltar que se ha mantenido dispuesto en cada esquina de esta avenida 27 de febrero efectivos de la dirección, también Ciutran, que esta es la Fuerza de Tarea Conjunta Ciudad Tranquila, además de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre, DGC, también efectivos militares y policiales, como pueden ver en aquel punto específico de la avenida 27 de febrero, esquina Isabel Aguiar. Además de esto, según tenemos entendido, decenas de choferes del transporte público afiliados a Fenatranos acudirán a partir de las 9 de la mañana primero a las oficinas del Ministerio de Industria y Comercio, que se encuentran en la avenida también 27 de febrero, y posteriormente acudirán en masa hasta las oficinas del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran. Ese es el panorama que se puede apreciar hasta el momento desde una de las avenidas principales de la República Dominicana y del Gran Santo Domingo. Así que de esta forma yo retorno nueva vez con ustedes al estudio. Gracias, Daya. Para pasar con Nelson, ya oficialmente a las 11 de la mañana el gobierno de Haití va a dar el informe de los daños del sismo, el movimiento del fin de semana. Sí, mira, esa es una realidad que parte el alma. Yo me pregunto, ¿es Juan Uvieres amigo de ese pueblo? ¿Son los transportistas del gremio, como se llamen, amigos de esa población? Ustedes escucharon esos testimonios reveladores de la señora que no va a poder llegar al colegio, de la señora que va al médico y está varada en una esquina, del hombre que no está dispuesto a pagar 300 o 500 pesos a un motoconchista para que lo transporte. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se realiza este tipo de paralización? La semana anterior, el Intran dio a conocer los resultados de un estudio que dice que el 71% de las personas que usan el transporte público lo hacen por obligación, ya sea para ir al trabajo o para ir a la escuela o a la universidad. El 71% de las personas es por obligación que tiene que hacer eso. Entonces, en ese sentido, yo me pregunto, ¿a quién beneficia o perjudica ese tipo de paralización? Bajo ningún concepto es al pueblo trabajador. Es lo mismo que hemos criticado aquí cuando se paralizan los hospitales o cuando se hacen huelgas en las escuelas. ¿A quién perjudica? A los sectores más pobres, a los sectores más vulnerables. Es una agresión directa
hacia esos sectores. En ese sentido, yo llamo la atención porque, como dijo una señora entrevistada, al final las cosas se quedan así y no necesariamente se quedan así las cosas, porque si los choferes, los transportistas no consiguen sus objetivos, ¿qué es lo que hacen? Que aumentan la tarifa, que aumentan el precio del pasaje, otra agresión directa a la población. Entonces, es una lucha, es un pleito contra los más pobres. Es algo lacerante que parte el alma, digo yo, cuando todas esas personas que van a trabajar, que van a estudiar, que quieren superarse en este país, se ven secuestradas, son rehenes de la decisión de uno que otro líder del transporte. Bueno, pero nada hay tan difícil como argumentar contra el éxito, que uno dice mucho, casi demasiado, porque el gran culpable de todo esto es un gobierno que no quiere gobernar. ¿Por qué yo lo digo? Bueno, ahí está el pueblo dominicano sufriendo, ahí está. Si ustedes quieren, hay una ley de tránsito, incluso recién estrenadita, bastaría con que se decida aplicar la ley. Se agarra a agentes de la DGCET y se dedica a aplicarle la ley. No hay que ir, violencia, actos de violencia, no, aplicar la ley a un sector choferil sublevado, pero no sublevado contra Danilo Medina, contra Leonel Fernández, Hipólito Mejía, que caray, no, contra la salud del pueblo dominicano. Esa señora que habló del oncológico, ustedes le vieron el paño, es una paciente de cáncer, posiblemente quimio y radioterapia. ¿Y dónde está el gobierno? Porque vamos a aplicar la ley. Uno es defensor de los derechos humanos, perfecto. Ahora, vamos a aplicarle la ley, porque la ley dice que usted no puede andar con un vehículo con una puerta de un color y el resto de otro. Aplíquele el reglamento, como se dice en La Guardia. Pero no, Fenatrado es la misma historia de siempre. Conatra, Fenatrado, ahora Conatra han logrado cierto acercamiento de Antonio Marte con el gobierno para neutralizar algún sector, pero el problema es la esencia es la misma. Todo esto es una demostración de fuerza. Fenatrano, todopoderoso, le dice al gobierno, te estoy embromando con Jota. Míralo ahí. Solo los apagones son una maquinita de restar votos más poderosa que el problema del tránsito. Entonces, mira a ver, búscame el Renoven morado o lo que sea, o algún tipo de negociación por abajo de esas que no se ven. Ahora, mira a ver lo que tú vas a hacer, porque yo tengo poder. Además, para colmo hasta legislador soy. Porque ese otro, o sea, el presidente Fenatrado, Ricardo es diputado del PRM. El otro del ADP es diputado del PLD. O sea, una vaina. O sea, Conatra, el presidente Conatra era hasta aspirante a candidato presidencial. Creo que fue candidato a senador. Entonces, es un comité central del tránsito, todopoderoso, y un gobierno que no quiere gobernar, porque sin gobernar es que gana elecciones. Entonces, ¿cómo viene Maquinini de Baní a decirle al gobierno cómo que va a gobernar? Sí, pero mientras tanto, está un pueblo padeciendo cuando le hacen huelga a los maestros, y no son los hijos de la clase media hacia arriba que padecen, sino los carajitos y carajitas del pueblo dominicano, cuando le hacen huelga a los médicos. Y ahora tenemos esta expresión, que eso precisamente conecta muy bien con lo que han sido los resultados de las elecciones de Brasil. Jair Bolsonaro. Un Trump que habla en portugués, pero peor. Un señor impresentable, y en una sola frase lo voy a describir. Un señor, por no decir ¿verdad?, que es lo que se merece, le dice a una mujer, yo no te violo porque tú eres muy fea. No más preguntas, magistrado. O sea, fíjense lo mal que anda un electorado, lo desesperado, lo vulnerable, lo que no encuentro camino, que acaba de votar, no, y ahí no fue que se compraron cédulas, que los votos por la izquierda, no. Acaba de darle una pela al representante del Partido Progresista de Gana. Los que no gustan con la partidocracia no son tantos como yo en una lectura errónea di en la encuesta Gallup. No era el asunto del 72, no. Ahora sí es el 21. Sí es el 21%. O sea, cuando tú vas a la última Gallup, te das cuenta que están empatados más o menos en un empate técnico 3 y Margarita con 10. Pero resulta que el partido de ninguno tiene 21. Entonces, ahí está el mensaje
Ahí está el mensaje a la partidocracia reinante, no solo a la partidocracia, también a la plutocracia, a los dueños de este país. Tenemos que vernos en lo que hicieron los demócratas en Estados Unidos, que cuando había ese sentimiento antipartido, antipolítico, le dio de lado al candidato liberal y progresista y se fue con la señora Hillary Clinton, que es la expresión última de esa partidocracia sin credibilidad, en total deterioro. Ahora, ustedes saben lo que ha ocurrido en la democracia brasileña en los últimos años. Sacaron a Dilma, unos diputados que la mayoría sí tenía problemas con la corrupción. O sea, una sociedad que ha explotado en lo que tiene que ver con la calidad ética. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, fruto de ese resultado, ¿qué ha aparecido? Jair Bolsonaro, un defensor de la tiranía que les rindió homenaje público a los que torturaban a Dilma Rousseff. Ese señor que le dijo a una señora, yo no te violo porque tú eres muy fea. Ese señor acaba de ganar la primera vuelta, va a la segunda con una gran ventaja, incluso los pronósticos eran de 35. Aparentemente queda muy distante de la República Dominicana, pero es una experiencia de la cual debe aprender todo el mundo y también los de República Dominicana. Lo que ha ganado en Brasil en esta primera vuelta, con perspectiva de en 3 semanas, el 28 de este mes, ganar cómodamente en la segunda, es la ultraderecha, el ultraconservador, el hombre amante de la dictadura, racista, machista, homófobo. McKinney decía que él no se atrevería en público, en televisión, a violar a una diputada por fea, pero ese señor... Lo que él dijo, que dijo en público. Que dijo en público. Sí. Ese señor ha dicho en público que la dictadura debería haber matado más de 30.000 personas, otras 30.000 personas más, o sea, la dictadura militar. Ese señor ha dicho que sería incapaz, oigan esto, de amar a un hijo homosexual. Prefiero que muera en un accidente de coche. Todavía más, dice Bolsonaro, un policía que no mata no es policía. Es la ultraderecha, lo más radical, execrable en determinada etapa de la vida brasileña, pero hoy está a la puerta de la presidencia de la República. Voto a voto. Voto a voto. Hay que verlo eso como uno de los fenómenos que están ocurriendo en el mundo. Dense en cuenta que Trump ganó las elecciones de Estados Unidos y todo el mundo lo cogió a chiste. ¡Qué loco! Ese loco. Ahí está lo del Brexit, incluso lo de México, porque no solamente hay giros sorprendentes hacia la derecha y ultraderecha, sino también hacia la izquierda. Ahí está el nuevo presidente, el presidente electo de México. Entonces Brasil debiera servir el ejemplo. Más adelante, en cualquier otro escenario, debiéramos analizar el tipo de campaña que se dio en Brasil. Le llaman ellos la campaña del WhatsApp. Desplazó totalmente a la televisión. Incluso resaltan que el Bolsonaro ese solamente hizo un solo jingle, un solo video para la televisión y se manejó a través del WhatsApp. Las estadísticas de las encuestas dicen que son 147 millones los electores y que 120 millones de esos electores usan frecuentemente el WhatsApp. Incluso dicen las estadísticas que el 66% de los electores brasileños consume y comparte noticias y videos sobre política a través de la red. Eso es un asunto que hay que prestarle atención porque, reitero, por primera vez la televisión no fue protagónica y por primera vez Brasil da un salto de trapecista y se sitúa a la extrema derecha, algo impensable. Una última cosa. Estuve buscando entre los candidatos a Marina Silva. Marina Silva es una de las figuras alternativas que se presenta a la izquierda de todo, pero no solamente que no figura en las encuestas con un 2, con un 3, sino que la población le ha dado la espalda. Y como a una figura progresista se le da la espalda. Pero Marina Silva fue 23 años militante del PT, fue ministra de Lula y después se presenta como algo diferente a Lula. O sea,
Y piensen en República Dominicana, gente que se ha pasado la vida en un partido, después sale de ese partido y se presenta como que ese partido es lo más malo que existe. A Marina Silva, en los debates, cuando ella criticaba los males del gobierno, los males que si yo qué de la sociedad, le preguntaba, ¿y dónde estaba usted cuando ocurrió eso? Ministra de Lula, y ahora quiere presentarse como alternativa. Eso vale también para la República Dominicana, y como dice el señor McKinney, lo dejo de ese tamaño, porque para el buen entendedor y el que conoce la política dominicana, y particularmente el PLD y algunas de sus figuras que han emigrado, pocas palabras bastan. Señores, y miren, lo que acaba de decir Nelson es muy importante. Brasil es un país que está muy bien interconectado, y el valor de eso también es por la referencia que hace la política de Brasil para el mundo, porque recuerden que estamos hablando de lo que se ha posicionado como la cuarta democracia del mundo. Y bueno, esto sí que está en juego. Quiero decirles lo que ahora comienza a ser la gran preocupación, hablando de cómo cada vez estamos mejor interconectados, que República Dominicana está caminando muy bien en ese aspecto, aunque todavía con muchos desafíos, y lo que ha ocurrido ahí, por ejemplo. El gran pánico de lo que ha ocurrido en Brasil respecto a estas elecciones, logísticamente hablando, han sido las noticias falsas. Y eso que en un momento comienza a caminar como, ay, lo que pasa en las redes, se te convierte en un monstruo que genera especulaciones a favor o en contra de un candidato, y la gente tenía en muchos momentos la invasión de informaciones que eran totalmente inventadas. De hecho, lo que sería la Junta Central Electoral para Brasil tuvo que montar un centro de operaciones solo para combatir lo que estaba pasando en las redes sociales. Y sobre eso se han tenido que hacer en las últimas elecciones de los distintos países la misma cosa. El poder que tiene lo que un enemigo puede hacer a nivel de el montaje de un centro de operaciones solo para desprestigiar unas elecciones es muy poderoso a este nivel de la intercomunicación. Y República Dominicana necesita también prever eso, porque es lo que está pasando ahora mismo como paradigma de la información en el mundo. Hay muchos manejos, de hecho, ¿qué ha hecho Brasil en este momento? Lo que hicieron fue tener una comunicación responsable con los proveedores, los grandes proveedores de redes, Facebook, Google, Twitter, y inmediatamente a nivel de algoritmo y también a nivel de la capacidad humana que pudieron montar, identificar cuando una noticia era falsa y desmontarla de las redes rápidamente. No obstante, no dejaron de haber muchos problemas. Entonces lo menciono porque es un desafío de ellos y del mundo. Nosotros también estamos siendo muy amenazados por el tema de las noticias falsas. Parece más un tema del internet, pero no, porque la gente cada vez más se sirve de la información a través de las redes. Tenemos que irnos ya a una pausa, pero miren, el gobierno 96-2000 del PLD se recuerda con mucho agrado. Las evaluaciones que se hacen ahora, 20 y tantos años después, pues son bastante positivas, como ocurrió con el gobierno de don Antonio, 78, 82, 15, 20 años después. En ese gobierno había una especie de triunvirato. Danilo Medina, Leonel Fernández, que era el presidente, y un señor de San Cristóbal que se llama Juan Temístocles Montaz. Entonces, todavía me cuentan que todavía al señor Montaz se le zafa en la intimidad del despacho decirle, pero mira, Dani. Entonces, echa hacia atrás y le dice, mire, presidente, ¿de qué yo estoy hablando? Bueno, de que los mejores tiempos de los gobiernos del PLD fueron aquellos en los cuales no habían esta fábrica de presidentes que nomás produce Land Cruiser y Toyota, como digo yo, Land Cruiser y Prado, sino que había esa especie de triunvirato que se ampliaba en el comité político. Pero el señor Montaz decidió él o le pidieron sus compañeros, ya él nos dirá, irse por la parte de la economía. Y junto con lo de la economía venían las malas noticias. El asunto está en que los resultados están ahí. El PLD es una fábrica de presidentes, pero que solo produce Land Cruiser y Prado. No está por la labor de producir Highlander. Pues miren, el entrevistado nuestro es Temístocles Montaz, y de ese PLD, de la marcha del gobierno, de la situación del país o de lo que acaba de ocurrir en Brasil y la lectura que ha de tener eso en Dominicana, de ese y otros temas, sin dejar la economía, vamos a hablar con don Temístocles Montaz en breve.
Al iniciar el programa hemos abordado el tema de Haití, porque un terremoto en Haití sin dudas tiene una réplica también para República Dominicana, socialmente, económicamente y en todos los aspectos. Así que para profundizar sobre el tema y expandiendo la información, tenemos vía Skype a Edwin Paraison. Edwin Paraison es cónsul de Haití en República Dominicana y una consulta fiable para los temas de la nación. Muy buenos días. Queremos preguntar de inmediato qué característica importante tiene, es decir, qué caracteriza a las zonas afectadas y qué reporte tiene de lo que ha ocurrido en Haití. Igualmente, si está conforme, si le satisfacen las medidas que el gobierno hasta ahora ha estado tomando. Muchísimas gracias y buenos días a todos. Pues lo primero que hay que decir es ha habido una respuesta rápida de parte del gobierno. Primero el gobierno que estaba en un retiro suspendió su actividad y lo que es normal para poder responder a esa situación de emergencia, movilizando a los medios que tiene a sus manos, incluyendo el ejército, el nuevo ejército haitiano. Y el mismo presidente junto al primer ministro se desplazaron desde Puerto Príncipe hacia los lugares afectados. Hay que recordar que el presidente Moïse es justamente de Puerto de Paz, una de las ciudades más afectadas por ese sismo que afectó a un grado 5.3 Haití, pero particularmente la línea noreste y también una parte del noroeste de Haití. Pues por ahora las cifras oficiales todavía se mantienen en cuanto a las víctimas mortales, personas que han perdido su vida, pero algunas otras fuentes dicen que pudieran llegar a 17, por lo menos quienes pueden perderse la vida por consecuencia de los golpes recibidos al caerse algún muro, al caerse personas que han decidido moverse de un lugar a otro desde un nivel hasta el piso. Todavía no hay una cifra definitiva con relación a los heridos, pero se hablan desde los comunicados de la Protección Civil de centenares de heridos. Por lo menos los testimonios que llegan desde estos lugares pues indican que los hospitales están totalmente desbordados y que habrá que ayudar posiblemente en hospitales de campaña para poder atender a los heridos que no logran llegar a los hospitales. Lo que hay que subrayar es que hubo, y eso digamos son las lecciones del terremoto del 2010, donde mucha gente había cuestionado la lentitud, lo que debería de ser la rápida asistencia a los afectados. Ahí hemos tenido las declaraciones del ex embajador de Haití en República Dominicana y definitivamente lo que anticipa lo que podría decir el gobierno a las 11 de la mañana. Así que gracias por la participación. Vamos a pasar con Nelson Rodríguez y Pablo Maquini en el set de entrevistas. Gracias. Aquí estamos para iniciar esta conversación con don Juan Temístocles Montaz. Bienvenido. Encantado. ¿Cómo se siente? Encantado de estar con ustedes y contento de que estén aquí ustedes también. Muy bien. Montaz Domínguez. Vuelve y no como Balaguer. Sí. Bueno, Temístocles, tuviste una breve pausa en tu vida política, vamos a decirlo así, te sacó momentáneamente de circulación y fue el asunto del caso Odebrecht. El procurador dijo en un momento, aquí están todo lo que son y son todo lo que están, pero parece que tú no estuviste. ¿Cómo tú valoras tu implicación y luego vamos a decir que exoneración o exculpación, pero quedó el baldón ahí? Sí, bueno, yo he señalado que esta no es la primera vez que a mí se me investiga de arriba abajo. O sea, ya yo tuve una oportunidad en el gobierno de Hipólito Mejía de que me escrutaran. Y la satisfacción que tengo en esa ocasión, por las informaciones que he recibido, es que el propio Hipólito dijo, ese es un hombre serio.
Se lo agradezco porque inclusive fue muy solidario a Hipólito en el tiempo que estuve envuelto en ese problema. Fue a verme, me visitó. O sea, Hipólito es un hombre solidario, eso hay que reconocerlo. Y esto de ahora también pone de manifiesto la seriedad personal mía, porque tuvieron la oportunidad de investigarme de arriba abajo. O sea, el procurador, yo estoy convencido de que hizo una investigación a fondo sobre mi caso y sobre los otros casos. O sea, pidieron informaciones a Brasil, pidieron informaciones a Argentina, pidieron informaciones a Panamá, inclusive no solamente sobre mí, sino sobre personas vinculadas conmigo. De manera que el que estudia el caso de manera profunda, a la conclusión que tiene que llegar es de que, en mi caso, están frente a una persona que es seria, que ha vivido de lo que ha recibido toda su vida como funcionario público, de que no se ha lucrado. Yo siempre he dicho que en el ejercicio de mis funciones en el gobierno, a mí la Cámara de Cuentas, yo estuve al frente del Ministerio de Economía, primero Secretariado Técnico de la Presidencia y luego Ministerio de Economía, casi prácticamente 12 años. Y en ese periodo me hicieron alrededor de 8 auditorías. Nunca encontraron nada que dijera que yo había manejado de manera incorrecta los fondos públicos. Para un funcionario que la Cámara de Cuentas lo audita durante prácticamente 8 ocasiones, su ejercicio como funcionario público, y no encuentra evidencia de que ha habido irregularidad en el manejo de los fondos públicos, yo creo que es un caso estrella. Por eso yo digo que me siento feliz, en parte, al principio muy dolido, pero ahora feliz, porque la investigación que hizo el procurador, que fue una investigación a fondo, demuestra que yo soy un hombre serio. Bueno, nada es tan malo que no traiga algo bueno. Yo creo que lo único bueno de todo ese periodo es que se hicieron esas investigaciones, sí, y ahí están esos resultados. Pero hablando de resultados, ahí están los de la reciente elección, el proceso elector de ayer, donde acaba de vencer el señor Bolsonaro, voto a voto, sin comprar una cédula brasileña. Querríamos la reflexión del encargado de Asuntos Internacionales del PLD. ¿Qué está pasando en América Latina y en la América Morena y en Italia también con 5 estrellas? ¿Qué está pasando en la democracia? Que estos señores que uno ve como impresentables, voto a voto están ganando elecciones. ¿Qué lectura le da Temístocles que nos pasa ahí? Bueno, mire, yo le diría que esto no se puede interpretar al margen de lo que ha ocurrido en el mundo a partir de los años 80. Yo diría que a partir de los años 80, cuando se produce la emergencia del neoliberalismo a nivel mundial, cuando se permite, primero ya se había permitido la flotación de las monedas. Ustedes recordarán que hasta principios de los años 70 las tasas de cambio eran fijas. Aquí hay mucha gente que no le presta atención a esas cosas. Y el hecho de que las tasas de cambio fueran fijas y había control de los flujos de capitales, eso permitió que durante mucho tiempo no se generaran crisis bancarias, crisis financieras, pero además permitió que los estados pudieran poner en marcha políticas que redistribuían mejor la riqueza, y eso contribuyó a atenuar las desigualdades sociales fundamentalmente en los países desarrollados. A partir de los 80 eso cambia. Las tasas de cambio ya están liberadas, se abren los flujos de capitales y a partir de ahí comienzan a producirse crisis bancarias, pero concomitantemente con eso comienza a incrementarse la desigualdad social en los Estados Unidos y fundamentalmente también en Inglaterra. Yo diría que hay un fenómeno fundamentalmente anglosajón de deterioro de la desigualdad social. Déjenme decirle que la evidencia de eso lo pueden ustedes ver en la reducción de la clase media en los Estados Unidos. En los años 80 se estipula que alrededor del 60% de la población norteamericana era de clase media.
en estos momentos alrededor del 48% de la población de Estados Unidos es de clase media. O sea, ha habido una reducción importante de la clase media. Entonces, todo ese fenómeno que también se ha reflejado en Europa ha generado reacción. O sea, en ese contexto de globalización, que es el proceso que se da desde los años 80 para acá, que sí benefició de manera importante a los países en vías de desarrollo. China no pudiera entenderse sin ese proceso de globalización. China ha sacado mucha gente de la pobreza, ha expandido su clase media, pero por el contrario, en los países desarrollados, la globalización lo que ha hecho es afectar a esos sectores que ya se habían consolidado. De manera que la reacción tanto en Europa como en los Estados Unidos, desde el punto de vista político, no puede entenderse al margen de eso. Trump es el resultado de eso. O sea, surge como consecuencia de un descontento generalizado en los sectores medios de los Estados Unidos, que algunos le han querido. Por ejemplo, Trump vendió muy bien el tema de la migración, el tema del miedo a los musulmanes, pero en definitiva es el terror al hecho de que se ha ido deteriorando la condición de vida. En el caso de Brasil ha sido lo contrario. Pero antes de entrar a Brasil, hay un tema que llama la atención y fue la torpeza del Partido Demócrata, que en un momento en que hay ese ambiente de antisistema tradicional, antipartido, y viene Trump con ese discurso que mencionas, bueno, yo pongo a la cara más visible del partidarismo tradicional y le doy de lado a Bernie Sanders. Sí. Eso creo que fue ya como el acabose. Sí, el tema es que ya en el momento de las elecciones de los Estados Unidos había un problema. Se había estado predicando la idea de que todo eso tenía que ver con todos estos procesos de apertura de la economía, los procesos, digamos, de los tratados de libre comercio. Fíjate que Trump le entra a los tratados de libre comercio. El tema migratorio, o sea, pero en definitiva es porque ellos asumen que todo eso ha generado deterioro de las condiciones de vida en los blancos trabajadores, en la clase media en sentido general, aunque todo el mundo sabe que ese proceso ha terminado beneficiando al 1% más rico de los Estados Unidos, que es lo que se han beneficiado fundamentalmente de la globalización, en el caso concreto de Estados Unidos. En el caso, obviamente, de los países en desarrollo, se ha logrado expandir enormemente la clase media, como ha ocurrido, por ejemplo, en China. Lo que ha ocurrido en Brasil también es el resultado de eso. En Brasil ha habido una expansión enorme de la clase media, y en ese contexto de expansión de la clase media hay que entender la reacción de Brasil. O sea, la gente cree que el que produzcan cambios sociales no va a tener efecto político. No, tiene efecto político. Lula sacó mucha gente de la pobreza, el PT sacó mucha gente de la pobreza. Pero el sacar gente de la pobreza significa que ya los problemas de esa gente no es la comida, no es el arroz y la habichuela. Ya esa gente tiene otras necesidades, quieren un buen transporte, quieren buenos servicios de salud, quieren buenos servicios de educación, pero además de eso, quieren transparencia en el ejercicio del gobierno, quieren que la cosa se haga bien, quieren que no haya robo de los fondos públicos. Y obviamente lo que se ha manejado en Brasil es que en ese proceso de transformación social que ha habido en Brasil, también ha habido mucha corrupción. Y yo creo que este señor lo que ha hecho es aprovechar de manera inteligente esa situación. ¿Y tú no le dices nada al PLD, que ya está llegando al 29-30% de clase media? Las cosas han ido avanzando, ha habido una reducción. No, más. Déjame comentarte lo siguiente. Bueno, es una discusión de economistas, porque eso no es lo que me dice Miki Seara. Sí, pero Miki se va a decir todo lo que le da la gana siempre. Pero déjeme decirlo, es muy sencillo. Yo lo he dicho de manera muy directa, y que me lo desmientan. A nivel internacional, cuando una empresa se quiere ubicar en un país, trata de ver el potencial económico de ese país. Hay empresas que hacen estudios, y una manera de determinar si un país avanza o no avanza es en función de la posesión de automóvil. Si tú tienes un automóvil, y por lo general aquí hay mucha gente que tiene automóvil nuevecito, sí, es porque tú no eres pobre. Eso nos lleva a una discusión, pero después de una breve interrupción, porque tenemos a Yuri Paniagua desde Jaina en lo que tiene que ver con el paro de transporte. Yuri, buenos días, cuéntanos. Buenos días. Sí, como has dicho, acá en Jaina nuevamente vemos trastornada la mañana debido a un paro en el servicio de transporte público de pasajeros, tanto en la carretera Sánchez y la denominada La Vieja,
como en la periferia, en el casco urbano del municipio. Vemos cientos de pasajeros varados, estudiantes, trabajadores, personas que por alguna u otra razón debían trasladarse hacia la capital o hacia San Cristóbal a primera hora de la mañana. No han podido hacerlo, no han podido desplazarse debido a que las unidades del transporte, tanto los denominados microbuses como los minibuses, no están ofreciendo el servicio. ¿De cuáles sindicatos, Yuri? ¿De cuáles sindicatos, Yuri? ¿Cuáles son los que funcionan por ahí? ¿Fenatrano, Conatra, cuáles son? Bueno, oficialmente acá tenemos a Fenatrano en el área de Quitasueño de Jaina, pero en el casco urbano existe un propio sindicato de choferes de transporte de minibuses de Jaina, que oficialmente nunca se nos ha informado que estén afiliados a Fenatrano, pero que curiosamente, como en el paro anterior de hace aproximadamente unas 2 semanas y media, también decidieron parar sus unidades cuando Juan Uvieres llamó a no movilizar sus unidades. Entonces, aunque oficialmente no se nos haya informado de que pertenecen a este gremio choferil, sí nuevamente han decidido paralizar sus unidades en el día de hoy. Perfecto, pues muchísimas gracias, Yuri Paniagua. Así están las cosas en Jaina. Nosotros continuamos. Entonces, don Juan Temístocles y Montaz, lo interrumpimos cuando hablaba de la posesión de un carro como indicador de que la cosa ha mejorado. No, y de clase media. Y de clase media. Vamos a escuchar. De clase media. Miren, en la República Dominicana, en el año 2000, cuando el PLD salió del gobierno, solo un 24% de los hogares dominicanos tenían automóviles. Hoy más del 42% de los hogares dominicanos tienen automóviles. Eso te da la tónica de que ha habido movilidad. Ahora, quiero enlazar eso con la pregunta ahorita de qué impacto puede tener esto en República Dominicana. Sin lugar a dudas que lo puede tener. Y a mí lo que a veces me preocupa es que la propia dirección política del PLD no entienda que eso ha ocurrido en el país. Que hay una clase media nueva, que ya su problema no es el arroz y la habichuela, que ya su problema son otros problemas. En la reunión. Sí, lo hemos dicho, lo hemos discutido. No lo converso. Y yo soy de los que pienso que por primera vez en la República Dominicana se puede dar un fenómeno de que un gobierno que en términos económicos lo está haciendo bien, salga derrotado ya por esta situación de una clase media que ya su problema no es el arroz y la habichuela. Entonces yo creo que es un elemento que hay que entenderlo para que en el Partido de la Liberación Dominicana entiendan qué es lo que está ocurriendo. Han habido cambios sociales en la República Dominicana en los últimos años y eso puede tener efecto. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué en Perú? ¿Por qué en Perú? Cada vez que habían unas elecciones el partido de gobierno perdía de manera... Es más, no podían ni presentar candidatos. Toledo hizo buen gobierno, lo sacaron, no pudo presentar candidato. Alan García hizo buen gobierno con el APRA, se fue y no pudo presentar candidato. El caso de PPK es el peor. No, y el caso de Humala igual. Entonces, ya no era tanto el elemento económico lo que primaba a la hora de votar. Habían otros elementos. Y a mí lo que me preocupa es que en el 20 sean otros los elementos que primen aquí a la hora de votar. Temístocles, estás hablando del 20, hablando del PLD. Andan diciendo por ahí, como la canción, que usted va a aspirar a la presidencia por el PLD. ¿Es así? Es así. Ahí le pregunto, espérese, no he terminado. Detente ahí, animal feroz. Sí, de ser así, ¿de dónde van a aparecer los recursos para financiar su campaña? Ya que usted se vio envuelto y que Ángel Rondón, que le dio un dinero. Primeramente, déjeme decir lo siguiente. Lo primero es anunciar que sí, que ahora el domingo vamos a anunciarlo de manera pública en un acto que vamos a celebrar en el Palacio de los Deportes. ¿Dónde? En el Palacio de los Deportes. ¿Se la va a jugar en Palacio de los Deportes? ¿Lanzamiento de candidatura? A jugar. Pues ya yo en una ocasión lo llené. Ahora tengo más capacidad para llenarlo de nuevo. Sigue, llénalo. Lo voy a llenar. Lo voy a llenar. Y obviamente vamos a anunciar ahí nuestras intenciones de buscar la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, llamando obviamente la atención del liderazgo del partido sobre la necesidad de mantener la unidad del partido como una condición fundamental si es que queremos ganar en el 20, primera cosa. Pero obviamente tú preguntas sobre los recursos. Bueno. Llenar el Palacio de Deportes son muchas guaguas, muchos minibuses. ¿Es local o nacional el evento? No, nacional. Estamos pidiendo. Son 8 o 10 millones de pesos, mínimo. Estamos pidiendo y rifando. Estamos solicitando contribuciones de amigos, de empresarios, estamos haciendo rifa
Y yo creo que sí, que vamos a lograr conseguir el financiamiento de esa actividad. Y vamos a conseguir el financiamiento también de la campaña, pidiendo. Temo Montaz, como yo decía al inicio, era una especie de triunvirato que hubo aquí en 96-2000 con Temo Montaz. Es decir, que hay mucha confianza, hay una comunicación fluida entre estos tres señores. La posibilidad de algún tipo de entendimiento, porque al fin y al cabo, para bien, yo creo que para mal, en el PLD, pues todo gira entre ya aquel PLD, comité político, comité central, eso acaba ya. Todo gira entre Medina y Fernández. Entonces, ¿existe alguna posibilidad de que estos señores lleguen a algún tipo de acuerdo ahora que, como estamos hablando aquí, las cosas están cambiando? Hábleme de eso. ¿Tú sabes cuál sería la posibilidad? Tú ahorita decías en la preintroducción. En la preintroducción, tú hablabas de que en el PLD, que se habla de una fábrica de presidente, pues nada más hay dos modelos. Tú hablabas de... Tú mencionabas dos modelos. Sí, con lo bueno que son los Highlanders. Si esos dos modelos entienden que hay que darle paso a otro modelo, no hay problema. O sea, yo siempre he sostenido que el PLD tiene que actuar con la lógica con que actúan las fábricas, y fundamentalmente las fábricas de automóviles. Las fábricas de automóviles son marcas, como son los partidos, pero tienen en común una cosa: cambian el modelo cada cierto tiempo. El modelo de la Toyota de hoy no es el modelo de la Toyota de hace 5 años. El modelo de la Mercedes-Benz de hoy no es el Mercedes-Benz de hace 5 años. Todo lo cambia. Y no es que esos modelos sean malos, es que saben que la gente quiere cosas nuevas. Y en el 20, en el PLD, en el país, la gente quiere cosas nuevas. Por tanto, si ya dimos el modelo Leonel Fernández, si ya dimos el modelo Danilo Medina, en el 20 el PLD lo que tiene que presentar es otro modelo para que no se dé ese problema que tú estás planteando. Caracterízame al PLD de hoy, que no es el mismo de antes. El PLD pragmático, el que lavaba la ropa sucia en casa. Ahora se está pareciendo al PRD de entonces, con dimes y diretes. Cualquiera coge un micrófono y va a los medios de comunicación. Cualquiera coge un celular y escribe ahí que son burros los senadores que siguen a Danilo Medina. Cualquiera va al Tribunal Superior Electoral y presenta una cosa. No es así como dice el comité político. Ese problema del PLD no se parece mucho al que era el PLD antes, y mucha gente dice que podía costarle el poder en el 20. Sí, el ejercicio del poder ha distorsionado al Partido de la Liberación Dominicana. O sea, ya no es ese partido que se reunía, que discutía, que se ponía de acuerdo, donde se aplicaba la crítica y la autocrítica, donde tratábamos obviamente de unificar criterios. Ya no, ya eso no es así. No es así, decía el señor McKinney que eran 12 en un carrito Lada. Sí. Y yo digo que en el 96... Y había espacio. Y había espacio. Como los cepillos cuando Trujillo, échese para allá. Y en el 96 eran 12,000 militantes, nada más. Es así. Yo siempre digo que... una de las cosas que en gran medida ha contribuido a distorsionar esto es que en algún momento se creyó que abriendo de manera indiscriminada el PLD, nosotros íbamos a asegurar victorias electorales siempre. Pero olvidábamos que en el año de 1990 nosotros ganamos las elecciones con 10,000 miembros. O sea, que el hecho de tú abrir no era necesariamente una condición como para tú ganar elecciones. Cuando nosotros ganamos las elecciones con Leonel Fernández en el 96, no llegábamos a 16,000 miembros. 12,000 se claro. Entonces, yo diría que todo este proceso de apertura, también, además, combinado con una serie de legislaciones electorales, han terminado distorsionando el ejercicio de la política, no solo en el PLD, sino en los diferentes partidos, al punto tal de que las ambiciones han desbordado a todo el mundo. Aquí hay gente que cree que llegar a una posición es un asunto de vida o muerte. Pero además, yo insisto mucho que en este caso el problema fundamental del PLD, y yo creo que las generaciones nuevas deben entender esto, es que si no se establece regla para que nadie crea que puede aspirar cada vez que le da la gana, no vamos para ninguna parte. Porque si alguien cree que es dueño de un partido y que a él es que hay que darle el puesto toda la vida, entonces no vamos a llegar a nada. Hay que crear siempre la posibilidad de la renovación, la posibilidad de que venga gente nueva. Estos muchachos jóvenes que están ahí, ¿cuál es el mensaje que le estamos dando cuando dentro del PLD no hay posibilidad de que eso que tú decías, de que solamente dos marcas sean las que muevan el partido? Yo defiendo mucho la Highlander, que es la mía y me ha salido muy buena, pero hay una triste realidad del tema.
y es que cuando se va a las encuestas, en el PLD solo marcan 3 señores, y 2 señores y la señora vicepresidenta. Incluso ahora hay preocupación porque apenas Francisco Domínguez Brito superó el 2%. Entonces usted ve gente muy meritoria dentro del PLD que tiene meses haciendo un trabajo importante en las bases del pueblo, del mismo partido, que entonces cuando los van a medir, todo termina en Medina, en Fernández y en Cedeño. Entonces ahí está el problema, aquello de entre aspirar y ser aspirado. Sí, mire, no, yo lo que pienso es lo siguiente, yo soy de lo que creo que hay que esperar la apertura del proceso interno, al final de cuentas cuáles van a ser realmente los candidatos que van a emerger, y yo creo que deja que la base del partido decidan. Obviamente, en el caso, por ejemplo, del compañero Danilo Medina, yo soy de lo que pienso que del compañero Danilo Medina no va. Por eso a mí a veces me sorprende que en las encuestas, con todo y que hay un impedimento constitucional, lo mencionen. O sea, yo creo que... ¿Usted considera que él no está en eso, como dice Peralta? No, Danilo no está en eso. Danilo no está en eso. Sí, lo dice usted, que le dice sí, Dani. Y yo creo que hay que esperar. Yo creo que al final se va a imponer en el propio PLD la necesidad de cambio. Yo creo que, y esto obviamente creo que es un asunto, que es una decisión personal, que en el caso concreto del compañero Leonel Fernández lo que debería entender que ya él gobernó 3 veces, que debería dar la oportunidad que otros compañeros con condiciones tantas como la que él tiene puedan llegar a ser presidente de la República. Una entrevista con Temístocles Montá y más reapareciendo, en 30 minutos no va a ser suficiente. Volvemos, porque Temístocles es culpable o salvador de muchísimos más del país. Hidrocarburos, que es un tema, transporte, ahí está Temístocles. Electricidad, protagonista Temístocles Montá. A propósito de electricidad, yo me repito como que el PLD no ha resuelto esos grandes problemas del país. Yo recuerdo un trabajo que yo hice para la revista Rumbo. ¿En qué año? Tú eras director de la CDE. ¿En qué año sería eso? Eso fue en 96-98. 96-98. Y cogí un titular. Temístocles Montá dice, en 18 meses resolveré el problema de los apagones. Y mira por dónde andamos. Por 2018. No, mire, yo... El PLD, no es acusándote a ti, que tú dijiste que en 18 meses, sino que el PLD no ha resuelto el problema del transporte. La ley de hidrocarburos está patinando en el mismo sitio. La electricidad está muy igual que cuando tú fuiste director de la CDE. Sí. Pero sobre el tema de la electricidad, si hay algo que ustedes tienen que reconocer, es que en mi administración se estableció de manera clara dónde está el problema del sector eléctrico. Y por eso hicimos la reforma. O sea, yo decía que durante mucho tiempo aquí se señalaba que el problema del sector eléctrico era fundamentalmente un problema de generación. Nosotros demostramos que no, que era un problema de cobro. Y hicimos el esfuerzo por lograr que se resolviera el problema del cobro, porque si tú resuelves el problema del cobro de la electricidad, tú no tienes problema con generación. Eso fue lo que tratamos de hacer. No se pudo por una serie de circunstancias y todavía el problema sigue gravitando en la República Dominicana. ¿Pero hasta qué punto el problema vino porque el presidente permitió que 2 opiniones se enfrentaran y no se tomó una posición de Estado? Porque durante mucho tiempo se vio a Temístocles Montá y su compañero Radamés Segura enfrentados en ese Rafi, ¿usted recuerda? Sí, es posible que sí. Eso fue un error serio, porque el gobierno, el peor camino es no tener camino. El tema es que si tú observas todavía hoy, con todo y Punta Catalina, el problema sigue siendo el cobro de la electricidad. Ponte a pensar que solamente se está dando el 85% de la electricidad. Hay un 15% que no se da, con todo y que hay capacidad para dar electricidad. ¿Por qué? Porque se sabe que si tú das ese 15% adicional, es un 15% que tiene que pagarlo el gobierno. Entonces, mientras ese tema no se resuelva, podremos tener capacidad, pero vamos a tener problemas. El tema de la ley de electricidad, de la ley de los hidrocarburos. Aquí yo siempre he dicho que es un tema que como que la gente se le olvida, las razones por qué se establecieron los arbitrios o los impuestos a los hidrocarburos. Primero, aquí todo el mundo sabe que durante años y años el precio de los combustibles se fijaba de manera discrecional. Era de manera discrecional. Entonces había momentos en que cuando los precios bajaban mucho, se mantenían los precios de los combustibles aquí, eso generaba un diferencial que era el que utilizaban para pagar los precios del petróleo. Pero cuando los precios subían, ese diferencial se iba, porque automáticamente al gobierno no le interesaba subir los precios y se perdía el diferencial y adiós pago de la deuda externa. Nosotros en el gobierno del presidente Fernández, en el primer gobierno al que tú haces siempre referencia,
enviamos al Congreso Nacional una ley que fue esa ley de los hidrocarburos para fijar los impuestos específicos a los combustibles. Y se aprobó, lo aprobó Hipólito. Hipólito lo aplicó. Y bien que lo haya hecho Hipólito. ¿Por qué? Porque eso en gran medida fue eliminando, en gran medida, esa discrecionalidad que había en la fijación de los precios. Pero ¿qué pasó? Hipólito también, en aras de conseguir recursos, a finales del 2000 o principios del 2001, incrementó de manera impresionante la comisión cambiaria. A la gente se le ha olvidado que aquí había una comisión de cambio que se utilizaba en todas las operaciones de compra que venían al país. Y esa comisión llegó a convertirse en el tercer impuesto de la República Dominicana en términos de cobro. ¿Qué pasó cuando llegamos nosotros al gobierno en el 2004? Que ya se había aprobado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y para poder entrar al Tratado de Libre Comercio había que eliminar la comisión cambiaria, porque era un pararancel, era un arancel. La gente lo pagaba, la gente no se daba cuenta que pagaba esa comisión cambiaria, que era creo que de un 14 o un 15%. Bueno, ¿qué hacemos? Ese tercer impuesto que ya gravitaba sobre la finanza pública, lo vamos a eliminar simplemente. Un país que todo el mundo sabe que tiene una presión tributaria por debajo de la media de América Latina. No, entonces lo que se decidió fue, bueno, frente a esta situación, vamos a tratar de que eso que se cobra por la comisión cambiaria lo busquemos por otra forma. Entonces se estableció el valor a los combustibles. Por eso yo digo que cuando se está hablando de el tema fiscal es un tema que yo creo que hay que manejarlo con mucho cuidado, con mucho respeto. Hay países donde el tema fiscal es sagrado, porque es con lo que se gobierna. La gente quiere que le mejoren los servicios de salud, que le mejoren los servicios de educación, que le mejoren los servicios de transporte. Pero eso con dinero, ¿de dónde lo saque el gobierno? Entonces, quieren que el gobierno lo saque, pero quieren quitarle los impuestos al gobierno. Yo creo que con eso, con el tema fiscal hay que ser sumamente cuidadoso, porque es de ahí de donde depende la capacidad de gobernar de un país. Aunque también el gobierno sería bueno que escuchara los reclamos de gastar con mayor eficiencia. Mire, mayor racionalidad en el gasto. Que el welfare que no sea morado, sino un welfare verdadero. Hay críticas en ese sentido. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta que yo digan estas cosas porque son de la oposición y no le gusta que uno le diga las cosas como uno la ve. Pero el tema de la eficiencia del gasto, vamos a suponer que, veamos el gobierno gasta alrededor del 16% del Producto Interno Bruto aquí en la República Dominicana. Hay países donde te están gastando el 30, en América Latina ya, el 30, el 35% del Producto Interno Bruto. En Europa te gastan el 45 y el 50% del Producto Interno Bruto. La República Dominicana es uno de los países donde menos se gasta, donde menos se gasta. En el gasto público, el 16% del Producto Interno Bruto. Lo que pasa es que los empleados a veces, en su mayoría, son empleados de verdad. Aquí hay que diferenciar entre cobrar y ser empleado. Pero yo te estoy hablando de lo que gasta el gobierno. Sí. Ahora, ¿cómo tú mides la eficiencia del gasto? ¿Cómo tú la mides? Entonces yo digo, bueno, la mejor manera de medir la eficiencia del gasto es viendo si este país avanza en términos sociales o no avanza en términos sociales. Y la indicación del avance social te lo da el indicador de desarrollo humano de Naciones Unidas, y el indicador de desarrollo humano de Naciones Unidas te dice a ti que la República Dominicana es un país de desarrollo humano alto. O sea, ¿cómo tú te explicas que un país con un 16% del Producto Interno Bruto de gasto esté colocado en un país de desarrollo humano alto, cuando hay otros países que gastan más que la República Dominicana que tienen desarrollo humano medio? Entonces yo te diría que con eso hay que ser cuidadoso a la hora de evaluar la eficiencia, porque te hablan de la eficiencia del gasto, pero como tú me la mides, yo tengo que medirla en función del desarrollo social, y el desarrollo social me dice que en la República Dominicana avanza. Muchísimas gracias. Tal parece, como ustedes ven, que se va a necesitar otra invitación para hablar con el dirigente político en versión economista, porque se nos quedan demasiadas preguntas que tienen que ver con la economía. Buena suerte. Este domingo. Lo invito, quiero que vayan para que lo vean. Este domingo. Ustedes que cubren la actividad política. No, pero CDN, pero ya, CDN como siempre. Este domingo a las 10 de la mañana, y lo vamos a transmitir por televisión. Muy buena suerte. Continúa Enfoque Matinal.
Qué bueno que ustedes siguen con nosotros. Muchísimas gracias. Esto es Enfoque Matinal para ustedes. Y es el momento de hablar de un tema importante, porque son las que nos cuidan cuando usted está en un hospital, en una clínica, a la mano maravillosa de una enfermera. Ella es la señora presidenta del Colegio Dominicano de Enfermería, doña Antonia Rodríguez. Bienvenida. Muchas ¿Cómo gracias. Se siente? Bendecida por Dios. Bien. Y bendigo a usted y al pueblo dominicano que está atento a todo lo que se emite desde esta tribuna. Amén, Jesús. Pero Amén. además usted tiene como una alegría que tiene que ver, me dice un pajarito, que ya hay ley de colegiación. Sí, señor. ¿Qué significa eso para la profesional de la enfermería, el que ya exista esa ley? Bueno, pues ¿En qué consiste? Para nosotros esto es un logro trabajado desde el año 1978. ¿De cuánto? Desde el 1978. Wow. O sea que nosotros duramos décadas luchando por lo que era el marco jurídico que regulara el ejercicio de nuestra profesión, siendo nosotros una disciplina jerárquicamente con línea de mando muy compleja, de hecho, porque es lo que cuida, es lo que enmarca el principio por el cual yo cuido, yo emito esto tan especial, porque lo más importante que un ser humano tiene en la vida es simplemente eso, la vida, y se le ponen las manos a una enfermera y esta está responsabilizada a crear esos cuidados, a crear los planes. ¿Para qué? Para que usted se recupere en el menor tiempo posible y se pueda incorporar a la sociedad, a su trabajo, a su familia, y que sea de menos costo, de menos riesgo para el sector salud. Ahora, doña Antonia, en el trabajo cotidiano, en el día a día, ¿qué significa que haya una ley de colegiación? ¿Qué, en los hechos, hablemos de los hechos, ¿en qué va a cambiar el trabajo? Bien, esto significa que nosotros tenemos ya, en primer lugar, nos convertimos en asesores del gobierno en la política de enfermería. Cuando se vaya a hablar de salud relacionado a enfermería hay que llamar al colegio. ¿Por qué? Porque nosotros estamos garantizando que ese cuidado que se dé tenga la calidad necesaria. Bueno, pues se va a crear con ello la estructura fundamental que va a regular el ejercicio en el sentido ético. En la bioética, usted comete una falta, va a haber un consejo disciplinario, usted va a tener que ser el garante. Claro, el gobierno es el garante principal, pero nosotros somos los coayudadores del gobierno en este sentido. Sí, ya son socios de la cuestión. Claro, entonces, ¿qué implica esto? Que nosotros vamos a velar para que ese servidor tenga un ambiente saludable, para que cuando usted como paciente llegue al centro de salud, pues usted llegó por una neumonía, no se me complique con otro colateral y se me muera, no por lo que llegó, sino por otro, sino que nosotros velaremos como colegio para que esas condiciones sean óptimas, pero también para que de forma preventiva nosotros nos adentremos más a las comunidades, integremos a los líderes comunitarios y juntos pues podamos luchar por una población sana. Y las normas de clasificación, porque hay técnicas, hay licenciadas, y en lo que tiene que ver ya con formación. Sí. Postcurricular. El colegio también está responsabilizado a trabajar conjuntamente con las demás autoridades, llámese universidades, el Ministerio de Salud Pública, cumpliendo siempre con las leyes de nuestro país para la formación. Se respeta ese escalafón, o sea, si la señora ya es licenciada y tiene su título de licenciada, ¿le hacen el aumento? ¿O hay un truqueo? A veces estamos precisamente en ese proceso, luchando como parte de un acuerdo que en el 2016 sostuvimos con el señor presidente y las demás autoridades a que se haga efectiva esa parte. Nosotros presentamos que debe ser automático, pero en virtud que nuestro país está en un proceso de desarrollo, pues nosotros apelamos a que si no es automático, pues que se haga de una forma objetiva, que si usted es licenciado, incluso tenemos enfermeras que son maestradas, que son doctoras en enfermería, que son especialistas, sin embargo en la designación están como auxiliares, pero ese proceso se va a hacer ahora, se está realizando. Doña Antonia, perdóneme que le interrumpa, espérese, porque mire, si hay una joven que es técnico en enfermería, ¿verdad? Pero se esfuerza
Y se sale de hace ahí profesional. y se hizo profesional. Y ya Educación Superior le dio el certificado de que ella es una licenciada. Sí. No basta con que ella le entregue a la dirección del hospital y se lo envía al ministerio o a quien corresponda para que los chelitos lleguen pronto. O hay un truqueo, hay que llamar una cosa. No, debería ser así, eso. pero no lo es. Ah, ¿sí? no lo es. No, no lo es. Hay un proceso que hay que agotar, que es que el centro donde labora debe hacer una recomendación para la posición que se está solicitando. Luego esta llega a la región y de la región llega al Servicio Nacional. Ya, el pobre sí se sufre, procesa. doña Antonia. Sí sufre, pero si Ajá. lo logramos, eso ya es sí, un pero éxito. lo que yo le quiero decir, o sea, lo lógico sería que en el momento en que yo entrego mi título de se le haga su licenciado, cambio. inmediatamente llega a la tesorería, porque además que son 3 cheles, tampoco es que le aumentan 40,000 pesos, ¿no? No. Entonces, ¿y qué dicen la relación de ustedes con el... ¿Ustedes dependen del servicio o del ministerio? Bueno, como parte regulador del ministerio, pero como servicio del Servicio Nacional de Salud. No, pero los chelitos, ¿quién del tiene Servicio que ver? Nacional de Salud. Chanel. Sí, pero licenciado, de hecho, él está al inicio ya haciendo los primeros cambios. Tenemos en nuestras oficinas aproximadamente 700 que estamos en espera que reciban los documentos para que le procesen su cambio, que es una solicitud que le hacemos a nuestro querido licenciado Chanel Rosa Chupani, para que por favor esto se haga en la mayor prontitud posible, ya que esto va a motivar a que otras que no son profesionales pues entren a las filas universitarias y garanticen la calidad del cuidado y la seguridad de nuestros pacientes. Pero también el colegio es responsable de crear políticas juntos con el Estado. ¿Para qué? Para profesionalizar a aquellos que son auxiliares para que lleguen a las filas universitarias. Sí, pero tiene que mejorar el que se hace, si el que se hace licenciado hay un truqueo para aumentarle los chelitos, ¿con qué argumento va usted a decirle a ese auxiliar que se sacrifique y se forme si ella tiene la amiga que se hizo licenciada hace un año y los chelitos no han salido? No, eso es cierto. Sin embargo, nosotros esperamos que el licenciado Chanel, que está trabajando, está nombrando los recursos que se requieren en los diferentes centros sanitarios, pues que se enfoque en esta parte, que esto nos va a ayudar enormemente a motivar a que se llene la brecha que hay en nuestro país, porque el último estudio demostró que hay un déficit de más de 10,000 profesionales de enfermería. Sin embargo, tenemos 3.4 enfermeras por cada 10,000 habitantes, y debe ser 25, pero nosotros esperamos que eso se va a resolver. La otra cosa es que queremos hacerle un llamado a todos los profesionales de enfermería que tienen título universitario y aquellos extranjeros que han validado en el país, que pasen por las secretarías del colegio para que puedan acreditarse, porque de lo contrario, en un plazo estipulado por la ley, no podrán ejercer porque violentarían lo que es la misma ley, que es el número 4318. Sin embargo, nosotros queremos hacerle un llamado, que ese colegio se creó para agrupar a todos los profesionales. Por fin nosotros lo hemos logrado, gracias a Dios y al señor presidente y a los honorables diputados y senadores que se abocaron a crear esta ley que era tan necesaria. Sí, es obligatorio. Porque crea la obligatoriedad. Sí, crea la obligatoriedad. En el artículo 7 lo dice, que todo profesional es miembro del colegio que tenga un título universitario de una universidad reconocida en el país. Y aquellos que hayan validado deben pertenecer al colegio. Doña Antonia, entonces tenemos pendiente lo de mayor agilidad en aumentar el salario a la enfermera que se haga de un título universitario. ¿Cuáles otros reclamos tiene el colegio? Y hábleme un poco del proceso de humanización del servicio médico, que hay muchas quejas en los últimos 15, 20 años, que se ha perdido un poquito eso. Deme su parecer. ¿Sabe usted que nosotras como enfermera somos una disciplina humilde, pero que trabajamos con la parte humana principal? Si yo no tengo amor, vocación, yo no puedo cuidar, porque para cuidarlo primero tengo que tener la parte humana. Segundo, el conocimiento científico para yo poder aplicar
aplicarlo al momento de que usted me presenta una sintomatología, yo identificar qué puede ser lo que usted está presentando y salvaguardar su vida. Cuando usted está teniendo síntomas que puede relacionarse con un preinfarto, si yo no puedo identificar a través de los conocimientos adquiridos en las universidades, a usted se puede despachar y mandarlo a su casa. En el camino usted sufre el infarto y usted muere, pero si yo lo identifico a tiempo, usted es una persona salvable. Entonces eso implica que el conocimiento determina yo tomar una decisión para salvarle la vida a un paciente. Por eso la atención primaria es relevante en este tiempo. Como modelo, uno de los objetivos es que se inicie la atención primaria para evitar que usted se complique y llegue al segundo y tercer nivel de nuestros centros de salud. Qué bueno, estamos hablando entonces de que el colegio de enfermeras está muy claro en la necesidad de ese sistema de atención primaria, sí, caiga el que caiga. Sí, no importa. Es que la salud del pueblo debe ser relevante ante todo. Si usted no tiene salud, no trabaja. Si no tiene salud, no estudia. Si no tiene salud, usted no tiene vida. Porque cómo sale, cómo le brinda una calidad de vida a su propia familia. Claro. Y eso implica que en todos los sentidos usted debe tener la salud garantizada. Sí. ¿Cuál es la situación laboral, las condiciones de trabajo en cuanto al pasado? O sea, ¿ha mejorado? ¿En qué ha mejorado? ¿Qué falta por hacer en el trabajo de las enfermeras? ¿El gobierno está construyendo o reconstruyendo 50 y tantos hospitales y los va entregando poco a poco? Ahora hay una queja de que como son tantos hospitales, renovaciones y todo esto, pues hay un problema a veces de servicios, de equipamiento. ¿Cómo está eso? Porque ustedes están ahí donde se importantísimo que el señor presidente pues concluya los diferentes centros que están en remozamiento. La planta física juega un papel importante para garantizar el ambiente, pero el equipo también es importante, pero sobre todo el recurso humano, porque las máquinas juegan un papel, pero eso es en segundo plano. Lo primero es el recurso humano y nosotros solicitamos que se puedan nombrar las enfermeras, que se respete la estructura de enfermería desde el ministerio, que es la parte que regula las actividades que nosotros realizamos, como son los protocolos, las normas, los estándares. Todo eso es ahí que se regula, sin embargo se ejecuta en el ministerio. El ministerio debe fiscalizar que si lo que ellos regulan el servicio lo está ejecutando. Sin embargo, en los hospitales tenemos mucho escasez de personal porque aún las que se están enfermando por la sobrecarga y el licenciado está nombrando, pero todavía hay una brecha muy importante. Hay una brecha muy importante y nosotros queremos que esto se llene, porque no es justo que una enfermera atienda a 30 pacientes. No le da la misma calidad. ¿Por qué? Porque si usted, la norma dicen en cuidados intensivos 2 pacientes y una enfermera tiene 5, imagínese usted, aunque quiera, no puede. Sin embargo, la enfermera está formada para cuidar, está formada para ayudar a ese paciente, a esa familia que se ve afectada, porque un miembro de una familia está caído, la familia completa está caída, y nosotras fuimos formadas para eso, para servir a nuestra población. Y eso lo sabemos todos. Muchísimas gracias, señor, gracias a usted. Y le bendecimos de nuevo a nuestras enfermeras y enfermeros. Les reitero que por favor se dirijan a las oficinas del colegio para que se puedan empadronar y nosotros poder poner en ejecución lo que es el marco jurídico, la ley 4318. Entonces terminemos esta entrevista hablando con corrección. Hemos entrevistado a la señora presidenta del ilustre Colegio de Enfermeras de la República Dominicana. Codopen. Muchísimas gracias. A su orden. Vamos a la pausa, ya regresamos. Eso. Bien. El pasado viernes, señores, al comentar la litis por los terrenos del Parque del Este, yo rememoraba una situación de mediados del 2001, específicamente en el mes de julio, que mientras Hipólito plantaba un árbol en Perú, aquí estaban los Gredar tumbando los flamboyanes en el Parque del Este para construir las instalaciones deportivas para los Juegos Panamericanos del 2003. Entonces yo no recordaba el nombre del árbol, pero esta magia de la relación que uno hace con la teleaudiencia, me dijeron que el árbol se llama Tecoma.
entonces Hipólito plantaba un retoño de tecoma en el Parque Central de Lima, mientras aquí había un lío de mucho más magnitud que el de ahora, porque se estaban metiendo los Gredar en el Parque del Este. Yo retomo el tema no para hablar del tecoma en sí, sino porque aquella vez, la oposición liderada por Joaquín Balaguer supo entender la necesidad de la construcción de esas obras. ¿Y qué se hizo en el Parque Mirador del Este? Que se edificaron 8 canchas deportivas y un anfiteatro. Y una sola de esas canchas deportivas ocupa más terreno que los 10.840 metros cuadrados de la terminal de autobuses. Entonces yo no sé por qué aquella vez era tan negativo, no era negativo y ahora se visualiza tan negativo. Yo creo que el gobierno, como hizo Hipólito aquella vez, Balaguer estaba insurrecto, llamó a la gente a movilizarse, a presentarse al Parque del Este. Hipólito vino de Perú, se reunió con Balaguer, Atuey manejó eso y en Santa Paz se construyeron las obras y ahí están y no se ha hundido esa parte. Yo creo que el gobierno debe alejarse un poco de los funcionarios soberbios, porque el ministro de Medio Ambiente está combatiendo contra los ambientalistas, le entró a la Academia de Ciencias y así no se gestionan los conflictos. Bueno, pero en esto el gobierno no está por encima de la ley, Nelson. Aquí lo importante es que se haga ese estudio de impacto ambiental y que sean las leyes las que determinen si se construye o no. No puede bastar, y lo explicamos aquí el otro día, una carta de no objeción de parte del ministro para hacer eso. Lo cierto es que lo que se presenta es sumamente preocupante y en la medida en que no se aplique la ley, pues vamos a tener el problema, porque aquí es la palabra de Juan contra la palabra de Pedro. Lo importante entonces es que la ley hable y que la ciencia nos explique. Ya se sabe que hay parques, zonas protegidas, muy protegidas, zonas importantes. Hay argumentos de parte de los ambientalistas, argumentos del ministerio. ¿Qué es lo importante? Que no se quede en una cartita de objeción que es ilegal, que no procede en este caso, sino que se haga el estudio de impacto ambiental. Pero miren, esto del terremoto en Haití nos debe remitir, primero, que van 15 réplicas. Entonces a veces a uno se le olvida que no es en Haití, no fue en Haití que tembló la tierra, fue en la isla de Santo Domingo. Y cada vez que lo dije en el 2010 y desde entonces lo repito siempre, no nos allantemos, no, fue en la isla. Entonces toda precaución es poco. Educación ciudadana de qué hacer, la bendita pregunta, si hay un terremoto en este momento, right now mismo, ¿qué yo debo hacer aquí en CDN? ¿Alguien me lo explica? Eso hay que explicárselo a todo el mundo, igual que los edificios cumplan los mandamientos de la ley en ese sentido. Y rápidamente decir que en el 2018 ya van 50 feminicidios, que en 7 meses hay 45.829 denuncias de violencia contra la mujer. Y en ese escenario, el capellán de la policía, el señor Cabrera, dice que a ese pobre cura lo mandaron a prisión por presión mediática. Así no, profesor, porque vamos a terminar leyendo lo que se dice desde la Santa Sede. El Santo Padre ordenó el sábado una minuciosa investigación de los archivos del Vaticano sobre el ex cardenal Theodore McCarrick, a quien ya se le prohibió en julio ejercer su ministerio debido a las acusaciones de abusos sexuales, afirmando que el silencio, dice el Papa, sobre esos casos, ese silencio no va a ser tolerado en la iglesia. Recójase, don capellán, que así no se puede. ¿Terminamos aquí? Bueno, terminamos, nos vemos mañana, pero hay sanciones para los acosadores. El ex fiscal de Samaná, condenado, preso por la Guardia Mon. Hablaremos de eso mañana. Gracias, Luz Díaz.